Nolren suspiró mientras releía el informe de la misión, esperando haberlo malinterpretado o que, por algún milagro, hubiera cambiado. No había malinterpretado nada y nada había cambiado. Tenía que adentrarse en el bosque, reunirse con 2 miembros del ejército federal terrano y llevarlos a una colina con vista despejada de un punto de sinapsis Quorath. Desde allí, los humanos eliminarían el dron relé para cortar la conexión de los drones locales con la mente colmena, preparando así una contraofensiva. Dejó el datapad y siguió preparando su equipo. La tarea parecía casi imposible. No solo necesitaba evadir innumerables patrullas Quorath, sino que también tenía que ayudar a los humanos a hacer lo mismo. Ninguno de ellos tenía experiencia moviéndose por ese terreno. Además, la atmósfera húmeda del planeta reducía significativamente el alcance efectivo de las armas láser. Así que Nolren no tenía ni idea de cómo pretendían derribar un dron relé desde una distancia tan larga. Con tantos obstáculos en su camino, no podía evitar sentir que era una misión suicida. Pero era su misión, y tenía el deber de llevarla a cabo, aunque no le gustara. Sus sentimientos personales tendrían que quedar de lado. Aquello era algo más grande. Revisó su equipo por última vez antes de salir, marcando el punto de encuentro en la pantalla de su casco. Nolren salió de la base, pasando por las puertas exteriores donde las patrullas mantenían su vigilancia. Al adentrarse en el desierto más allá, el zumbido estructurado de la base se desvaneció, reemplazado por el silencioso susurro del bosque. Se movió con cuidado entre la densa maleza. Su traje de sigilo lo ayudaba a fundirse casi a la perfección con su entorno. A mitad de camino hacia el punto de encuentro, Nolren vio una patrulla Quorath avanzando entre el denso follaje. Incluso los drones Quorath más básicos eran formidables, y un solo paso en falso podía significar un desastre. Si tan solo un dron lo detectaba, el dron relé sería alertado en cuestión de segundos, y la mente colmena central lo seguiría. Se agachó, mezclándose con la cobertura natural del bosque. Sus músculos se tensaron mientras la patrulla pasaba a pocos metros de su posición. Esperó, con la respiración contenida, hasta que el último dron desapareció de su vista. Solo entonces exhaló lentamente, reanudando su avance con mayor precaución. El bosque parecía moverse a su alrededor, el viento agitando los árboles y los arbustos en un movimiento casi rítmico. Nolren ignoró la engañosa tranquilidad. Cada paso llevaba el peso del peligro potencial, pero su entrenamiento e instintos lo guiaron firmemente hacia adelante. Al acercarse al punto de encuentro, se quedó paralizado. Otra patrulla Quorath se dirigía directamente hacia allí. Instintivamente se escondió de nuevo, escaneando el área y sopesando sus opciones. Con los humanos aparentemente retrasados y la patrulla demasiado cerca como para arriesgarse a desviarla, esperar era su única opción viable. Lo que llamó su atención, sin embargo, fue un par de marcadores extraños en la pantalla de su casco. 2 parches de maleza alrededor del punto de encuentro estaban resaltados como amistoso. No tenía sentido, pero no había tiempo para detenerse en eso. Esperó lo que pareció una eternidad mientras la patrulla pasaba, los Quorath casi pisando directamente la maleza supuestamente amistosa. Cuando su presencia se desvaneció, Nolren se levantó y se acercó lentamente al punto de encuentro. Para su sorpresa, al entrar en el área, la maleza se movió y se levantó, revelando 2 figuras camufladas que ahora se habían puesto en cuclillas. Una hizo una señal con la mano a la otra, que se movió silenciosamente en dirección a la patrulla Quorath. La primera figura se acercó a Nolren y la pantalla de su casco
actualizó el marcador para identificarla como el sargento Evan Hawk Daniels. Incluso agachado, el humano era casi invisible contra el entorno circundante. Toda su forma se fundía con el follaje que lo rodeaba. La tela del traje era un mosaico de azules y púrpuras fríos, diseñados para imitar las plantas y las sombras circundantes. Delgadas y flexibles ramas y hojas estaban tejidas en la tela, balanceándose ligeramente con la brisa, haciendo que la figura pareciera nada más que una parte natural del bosque. Nolren no notó el más mínimo cambio de textura, donde el traje había sido meticulosamente elaborado para imitar no solo la vida vegetal, sino también la superficie irregular y húmeda del suelo del bosque. El traje parecía hacer que su portador se uniera con el propio planeta. Nolren apenas se dio cuenta cuando la otra figura, la cabo Isabel, Litsi Rojas, regresó. «Se fueron», dijo en voz baja. «Esa ha estado cerca». Daniels asintió antes de mirar a Nolren. «Supongo que eres nuestro guía turístico», preguntó en tono susurrante. «Así es. Calor Nolren Vitar». Nolren sacudió la cabeza ligeramente, desechando su sorpresa por lo que había visto y concentrándose en la situación. «Nuestro destino está bastante lejos de aquí. Asumiendo que no nos encontremos con demasiadas patrullas, deberíamos llegar en unas 4 o 5 de sus horas. Así que si vosotros dos estáis listos, deberíamos empezar a movernos cuanto antes». Daniels miró a Rojas antes de asentir. «Entonces, vamos». La densa maleza dificultaba el movimiento silencioso, pero también proporcionaba una excelente cobertura. Nolren abrió camino, moviéndose con cautela experta, con los sentidos agudos alertas a cualquier cambio en el entorno. Detrás de él, los humanos se movían con cuidado. Sus trajes ghillie se mezclaban tan perfectamente con el entorno que Nolren a veces tenía que comprobar 2 veces que todavía lo seguían. Nolren notó un crujido suave a poca distancia delante de ellos y les hizo una señal al grupo para que se detuviera mientras se agachaba. Instintivamente, Daniels y Rojas imitaron su movimiento. Sus formas se fundieron perfectamente con el follaje. Nolren se pegó al suelo, esforzando sus sentidos por captar cualquier señal de lo que había causado el sonido. Un ligero susurro llegó a sus sentidos. Hojas moviéndose de forma antinatural, tallos doblándose mientras algo se movía con cierto descuido a través del bosque. Quorath les hizo una señal silenciosa a los humanos para que mantuvieran la posición. Su enfoque se redujo a la amenaza que se acercaba. Momentos después, 2 miembros de la patrulla Quorath emergieron entre los imponentes troncos que tenían delante. Sus cuerpos segmentados y brillantes se movían con suavidad. Sus cabezas estrechas barrían de lado a lado en un ritmo perfecto. Sus extremidades eran afiladas e insectoides, diseñadas tanto para el combate como para la utilidad. Y sus colores apagados se mezclaban casi tan bien con el bosque como el propio Nolren. La patrulla avanzó con una paciencia deliberada y extraña, sus cuerpos produciendo débiles ruidos de raspado mientras empujaban a través de la densa maleza. Uno se detuvo, inclinando ligeramente la cabeza como si escuchara, y por un momento Nolren pensó que podría haber notado algo. Se obligó a permanecer perfectamente quieto, cada fibra inmóvil de su ser mezclándose con el terreno. Los Quorath reanudaron su marcha y la patrulla se acercó. Sus patas rozaron los helechos y las vides. Se acercaron tanto que Nolren pudo ver detalles minúsculos en su armadura quitinosa. Uno de los miembros de la patrulla se detuvo brevemente de nuevo, con la cabeza vuelta en dirección a Daniels y Rojas.
Los humanos permanecieron inquietantemente silenciosos, como si hubieran desaparecido por completo en el follaje. La patrulla permaneció durante otro momento sin aliento antes de continuar su barrido metódico del área. A medida que la patrulla se alejaba lentamente de ellos, finalmente los sonidos de su movimiento comenzaron a desvanecerse. Nolren se arriesgó a mirar a los demás, confirmando que todavía estaban en posición. Esperó hasta que el ligero susurro desapareció por completo antes de hacer una señal al grupo para que se moviera de nuevo. No se dijeron palabras mientras reanudaban su marcha. El bosque se cerraba a su alrededor una vez más. A medida que continuaban su viaje, las patrullas se volvieron lentamente más grandes y más frecuentes cuanto más se acercaban al punto de sinapsis. Cada encuentro los obligaba a reducir la velocidad aún más, a veces permaneciendo en su lugar durante periodos de tiempo agonizantes, mientras grupos de Quorath pasaban cerca. Nolren sintió el peso de la tensión en cada paso, con las apuestas subiendo a cada momento que pasaba. Finalmente llegaron a la colina. Si bien ofrecía una línea de visión clara sobre el punto de sinapsis, el follaje no era tan denso allí. Caminar directamente los expondría. Nolren se agachó, escaneando el terreno, mientras reflexionaba sobre cómo hacer que los humanos subieran la colina sin ser vistos. Un ligero toque en la espalda lo sobresaltó y se giró para ver a Daniels. «Ahora es nuestro turno de hacer nuestro trabajo, supongo», susurró Daniels. Le hizo una señal a Rojas antes de que ambos se tiraran al suelo silenciosamente. Sin decir una palabra, los dos comenzaron a arrastrarse lentamente por la colina. Nolren los observó por un momento, apenas capaz de seguir su progreso por lo lento y cuidadoso que se movían. Su camuflaje los hacía casi invisibles contra el suelo irregular y la vegetación dispersa. Después de unos minutos de observación, Nolren decidió seguir su ejemplo. Se tiró al suelo, moviéndose con cautela, pero los humanos ya habían desaparecido en el terreno que tenían delante. Pareció que pasaba otra hora antes de que finalmente los alcanzara. Daniels y Rojas estaban tumbados e inmóviles en una posición oculta cerca de la cima de la colina, con el punto de sinapsis visible a lo lejos. «Qué bien que te unas a nosotros», susurró Rojas con una leve sonrisa. Nolren no respondió, sino que observó cómo Daniels comenzaba silenciosamente a preparar su arma. Daniels se movió con precisión deliberada, cada movimiento controlado para evitar ruidos o desplazamientos innecesarios. Extendió el bípode del rifle, colocándolo firme, pero suavemente, en un parche plano de tierra. El rifle de francotirador en sí era un arma elegante, de color negro mate, con componentes modulares y un cañón casi tan largo como el brazo de Nolren. Daniels ajustó el visor, haciendo giros minúsculos a los diales, mientras miraba brevemente a través de la lente. Su cuerpo permaneció completamente inmóvil, excepto por sus manos, que trabajaban con la experiencia metódica de alguien que había hecho aquello innumerables veces antes. A su lado, Rojas estaba escaneando el punto de sinapsis a través de sus prismáticos, con la voz apenas audible mientras transmitía información a Daniels. Objetivo identificado. Dron relé de sinapsis. Elevación aproximadamente de -15 grados en relación con nuestra posición. Distancia, 2.755 metros. Hizo una pausa tomando otro momento para observar. Velocidad del viento constante a 8 kilómetros por hora. Ligero viento cruzado de izquierda a derecha. Daniels asintió ligeramente, haciendo ajustes minúsculos a la posición y al ángulo del rifle.
Rojas continuó recopilando detalles, ajustando su propio equipo para monitorizar los factores ambientales. Varias obstrucciones menores. La visibilidad es limitada, pero tenemos una línea directa al objetivo. Los ojos de Nolren se dirigieron al rifle de Daniels, luego de vuelta al punto de sinapsis. Mientras observaba a los humanos prepararse, se le ocurrió una idea. Lo había estado carcomiendo desde que comenzó la misión. La distancia imposible, la atmósfera húmeda que distorsionaba las armas basadas en energía. Pero ahora, viendo el rifle balístico de los humanos y su configuración metódica, todo encajó. Claro, el proyectil no dependía de la luz ni de la energía para alcanzar su objetivo. Atravesaría el aire sin verse afectado por las distorsiones que afectaban al armamento de su gente en ese entorno. Por primera vez, el disparo parecía factible. Aún desalentador, sí, pero no tan absurdamente fuera de alcance como había temido inicialmente. Los humanos habían venido preparados para las condiciones, y su experiencia ahora se sentía como la pieza crítica del rompecabezas. Nolren tomó silenciosamente sus propios prismáticos y miró la base del punto de sinapsis, donde el dron relé de sinapsis se encontraba debajo de una serie de estructuras altas y arqueadas, metálicas pero orgánicas en diseño, como costillas esqueléticas que crecían de la tierra para protegerlo. El propio dron relé estaba estacionado en el suelo, ubicado entre capas de follaje denso y barreras protectoras pesadas, hechas de material grueso y reforzado. El exoesqueleto oscuro e iridiscente del dron brillaba débilmente con la luz tenue, y sus numerosas antenas parpadeaban con un zumbido silencioso, casi imperceptible, transmitiendo órdenes a los drones Quora circundantes. A diferencia de otros drones que podían protegerse detrás de placas quitinosas gruesas, el dron relé necesitaba una conexión abierta con el resto de la colmena, pero esa exposición estaba altamente controlada. Estaba colocado en el centro de un área grande y fortificada, rodeada de drones Quoraz fuertemente armados y varios puestos de guardia más pequeños y camuflados. El área estaba fuertemente monitorizada, tanto por drones como por centinelas automatizados, manteniendo al dron relé lo más seguro posible, sin obstruir su conexión con la mente colmena. El posicionamiento era deliberado. El dron necesitaba acceso al espectro completo de la red de comunicaciones de la colmena Quoraz, pero también necesitaba protección contra posibles ataques. El resultado era una vulnerabilidad cuidadosamente equilibrada, una vulnerabilidad que ahora estaban en posición de explotar. Daniels echó un último vistazo a través del visor, asegurándose de que todo estuviera en su lugar. Su respiración se ralentizó mientras hacía los ajustes finales, con movimientos tan suaves que eran casi imperceptibles. Rojas lo miró una vez más. «Dispara cuando estés listo». «Firme», murmuró Daniels para sí mismo, con la voz apenas un susurro, mientras alineaba la retícula en la silueta oscura y distante del dron relé, con sus antenas moviéndose en la poca luz. Su dedo flotaba justo por encima del gatillo. El mundo que los rodeaba pareció contener la respiración. Nolren no pudo evitar mirar cómo el cuerpo de Daniels se tensaba, luego se relajaba, y su dedo tiraba suavemente hacia atrás. El silencio se rompió con el repentino estampido del disparo del rifle. Daniels había hecho sus ajustes, corrigiendo el viento, la caída de la bala a la distancia de 2.755 metros y mucho más. Cada factor había sido tenido en cuenta. El visor del rifle se había ajustado cuidadosamente para compensar el cambio de trayectoria, con Daniels teniendo en cuenta la distancia y la elevación exactas necesarias
para mantener la bala en su trayectoria. La bala golpeó al dron relé justo en su cabeza desprotegida. Atravesó la frágil coraza, explotando por la parte trasera y pintando el suelo debajo con un espantoso rocío de neuronas, fluido e ícor verde oscuro. El dron relé quedó inmediatamente inmóvil, desplomándose en el suelo. El efecto en los drones Quorath fue inmediato. Sus movimientos sincronizados vacilaron. Su conexión con la mente colmena se cortó. La precisión dio paso al caos, cuando una ola de confusión se extendió por sus filas. Los drones que habían sido mortales momentos antes, ahora tropezaban. Algunos se quedaban congelados en su lugar, otros continuaban sus últimas instrucciones recibidas con repetición mecánica. Algunos vagaban sin rumbo, chocando contra árboles o girando en círculos con confusión. Desconectados de las directivas constantes de la colmena, estaban desorganizados y vulnerables. Ya no eran la amenaza formidable y unificada que habían sido. Nolren observó la confusión con sombría satisfacción. Si su información era correcta, la pérdida de ese dron relé había cortado el control de la mente colmena, sobre todo aquel frente, dejando expuestos los nodos de mando central. La mente colmena respondería, por supuesto. Otros drones relé pronto transmitirían nuevas órdenes para cubrir la brecha, pero esos drones estarían muy dispersos. Hasta que se pudiera cultivar y desplegar un nuevo dron relé, las posiciones de los Quorath en ese planeta se habían debilitado significativamente. «Buen tiro, Hawk», rió Rojas en voz baja, con la voz tensa a pesar de la victoria. Se había puesto en cuclillas, escaneando el área que los rodeaba en busca de cualquier movimiento, con el rifle automático listo. «Gracias, Litchi», respondió Daniels, desmontando rápidamente su rifle y colgándose la funda al hombro. ¿Todos listos para irnos? La conmoción inicial causada por la pérdida del dron relé no duraría para siempre. Los drones continuarían sus acciones sin sentido, así que las cosas iban a volverse caóticas. Regresaron rápidamente a las partes más densas del bosque y comenzaron el largo viaje hacia su punto de extracción. La caminata de regreso fue tensa. La urgencia colgaba en el aire como una nube. Nolren abrió camino, navegando por el terreno con precisión silenciosa. Detrás de él, Daniels y Rojas se movían en perfecta coordinación, con los pasos medidos para evitar cualquier ruido innecesario. No pasó mucho tiempo antes de que se encontraran con su primera patrulla. Un pequeño grupo de drones Quorath apareció a la vista. Se movían con lentitud, con los patrones una vez coordinados completamente rotos. Algunos todavía estaban llevando a cabo órdenes antiguas, mientras que otros vagaban sin rumbo. El marcado contraste entre su eficiencia anterior y su confusión actual era casi inquietante. Nolren les hizo una señal a los demás para que se detuvieran, agachándose en la maleza. Su corazón latía con fuerza, pero su cuerpo permanecía inmóvil. Cada sentido se agudizó mientras observaba a los drones. Ya no eran una fuerza cohesiva. Sin la mente colmena, estaban fragmentados, pero eso los hacía impredecibles. Rojas se agachó a su lado, con el rifle listo. Daniels ya se había posicionado también, con el rifle automático apuntando a uno de los drones. «Blancos fáciles», murmuró Rojas, con la voz apenas audible. Nolren levantó una mano, señalándoles que esperaran. Era más seguro dejarlos pasar. Ese grupo era demasiado grande para eliminarlo antes de que pudieran devolver el fuego. Unos segundos después, la patrulla se alejó. Nolren exhaló silenciosamente, dando la señal para continuar. «Vámonos». Siguieron adelante, manteniéndose bajos y silenciosos.
Su ritmo se aceleró mientras navegaban por el denso follaje. Otra patrulla apareció poco después, esta vez más pequeña. Solo 2 drones. Estos drones estaban un poco más alerta, pero aún carecían de coordinación. Vagaron en dirección opuesta, ajenos a la presencia del equipo. «Este nos toca a nosotros», susurró Daniels, mirando a Rojas, que le hizo un sutil gesto con la cabeza. Alzó su rifle, apuntó y disparó. El primer dron se desplomó, con la cabeza echada hacia atrás por el impacto preciso. El segundo dron se detuvo, momentáneamente confundido, pero antes de que pudiera reaccionar, Rojas lo silenció con una breve ráfaga. Los sonidos, ya amortiguados, de los rifles automáticos se desvanecieron rápidamente a medida que eran absorbidos por el denso follaje. «Limpio», murmuró Rojas. El equipo continuó, acelerando lentamente el paso. Se encontraron con más patrullas dispersas en el camino. Algunas las evadieron, esperando silenciosamente mientras los drones confundidos pasaban. Otras las eliminaron rápida y eficientemente cuando la evasión no era una opción. La mente de Nolren permaneció concentrada a medida que la distancia hasta el punto de extracción disminuía gradualmente. No podía permitirse ser descuidado. La última patrulla que encontraron apenas funcionaba. Su confusión era casi más cómica que amenazante. Una ráfaga rápida del rifle de Rojas los eliminó rápidamente. «Ya casi llegamos», dijo Nolren en voz baja, ajustando su equipo mientras aceleraban el paso. El tramo de bosque restante estaba inquietantemente silencioso. No pasó mucho tiempo antes de que pudieran oír el suave zumbido de una nave ligera a lo lejos. Nolren miró a sus compañeros humanos, reflexionando sobre la misión. Su coordinación perfecta, su extraña capacidad para mezclarse con el medio ambiente y la increíble precisión de aquel disparo lejano. Todo eso lo impresionó profundamente. Su habilidad y eficiencia eran innegables, y por un momento Nolren sintió una profunda sensación de alivio y gratitud. Se alegró de estar de su lado. Llegaron a la nave y subieron a bordo. El zumbido de los motores aumentó a medida que despegaban. La nave voló primero a la base Birmal, donde Nolren desembarcó. Observó cómo la nave ascendía una vez más, llevando a Daniels y a Rojas de regreso a lo que él supuso que sería su propia base. Nolren se giró y se dirigió hacia el centro de mando. La base Birmal estaba llena de actividad. Sus soldados y personal de apoyo ahora se movían con propósito en lugar de tensión. Su misión había sido el primer movimiento en una contraofensiva a nivel planetario y el aire zumbaba de urgencia. Los equipos se estaban reuniendo para un despliegue rápido, los transportes se estaban cargando y los oficiales de comunicaciones transmitían actualizaciones a las líneas del frente. El centro de mando era el corazón de ese caos controlado. Grandes pantallas mostraban mapas de batalla cambiantes, mientras que el personal de mando trabajaba metódicamente para monitorizar y evaluar la situación, que cambiaba rápidamente. Nolren se acercó a la sala de información exterior, donde normalmente se celebraban las sesiones informativas, lejos de las discusiones más delicadas. Al entrar, su superior ya lo estaba esperando. Nolren se enderezó, listo para entregar su informe completo. Un pensamiento fugaz cruzó por su mente. Si el ejército federal terrano continuaba brindando apoyo de ese tipo, aquella ofensiva podría tener cierto éxito.